Hola, ¿me oís algo? Os voy a hablar un poco de los beneficios de los árboles y de lo que hay que hacer con los árboles, porque después vais a ver en las ciudades cosas que se suelen hacer muy a menudo y que no son convenientes hacer. Entonces, quiero que os vayáis de aquí con la idea de que los árboles no hay que podarlos y de que los beneficios no lo dan los troncos. O sea, la sombra no lo dan los troncos, ni el oxígeno lo dan los troncos, ni baja la temperatura a los troncos, sino que los dan las hojas. Por eso no hay que podar. Entonces, fijaros, por ejemplo, en esta ciudad, eso es Viena, un solo árbol, que no lo ha tocado nadie en 100 años, está dando sombra a 300 metros cuadrados. Un solo árbol para una plaza. Sin embargo, veis, por ejemplo, España, que para dar esa misma sombra, miráis los troncos, necesita 100 árboles. Pues por eso es mejor la calidad frente a la cantidad. No es importante la cantidad de árboles, es importante la calidad de los árboles que tengamos. Entonces, dentro de los beneficios medioambientales está la contaminación. Los árboles, todas las hojas, son las que retienen la contaminación en los nervios de las hojas, en los pelos de las hojas. Por eso, cuando se escoge un árbol, hay que escoger un árbol de hoja grande y con muchos pelos, porque esos sí que retienen la contaminación. Entonces, eso es una bóveda perfecta. A la vez, cada hoja de estas evapora 10 gramos de agua. Entonces, para evaporar el agua, lo que hace es coge calor. ¿Y de dónde coge calor? Del ambiente, por eso baja la temperatura. Cuando salís de la ducha o de un baño en el mar, sentís frío. Ese frío es porque para evaporarse el agua os está robando a vosotros temperatura. Pues por eso sirven las hojas, porque bajan la temperatura, retienen la contaminación y además evita que el suelo se caliente. Por eso es importante que los árboles tengan muchas hojas, porque van a dar sombra a la acera y al asfalto, que es negro. Si no hubiese hojas, si solo hubiese troncos o ramas sin hojas, porque los han podado, no daría sombra a la acera. Entonces, por la noche, en vez de bajar la temperatura seguiría siendo igualmente cálida. Fijaros, en el siglo XVIII, un viajero que hizo un encargo de viajar por toda España y de escribir las ciudades, se quejó de que los árboles se podaban como patas de araña. Estamos hablando de hace más de 2 siglos y medio. Y hoy día, si os fijáis, los árboles están podados igual de aquel señor de hace 2 siglos y medio que se quejaba de por qué se podaban los árboles así. Si os fijáis, en esta avenida hay 7 alineaciones de árboles, cuando con solo uno bastaría. Ahí es donde os digo que más vale la calidad, un solo árbol, que la cantidad de tantísimos árboles que dan la misma sombra, pero con un gasto mucho mayor, porque hay que plantarlos, cada árbol vale mucho dinero. Esto, por ejemplo, es un dibujo de mi hija de la calle Serrano de Madrid, con los plátanos de paseo. Entonces, fijaros hasta dónde llegarían los plátanos si no se mete la motosierra, porque son árboles demasiado grandes para determinadas calles. Entonces, tenemos que saber qué especie estamos metiendo para no meter la motosierra. Si metemos la motosierra, volvemos a lo mismo. Nos quedamos con esto, con troncos y con ramas, pero las hojas durante 2 o 3 años las hemos perdido y son los que nos dan los beneficios. Después está, si alguno vais a estudiar arquitectura o ingeniería de caminos, tenéis que saber la verdad. O sea, cuando uno hace un proyecto, tiene que representar la verdad. Y esos árboles no son de verdad. O sea, ¿conocéis un árbol que mida 5 metros de altura
y que después digan que da sombra. Eso no es verdad. Han representado mal. No han sabido representar el árbol en el estado adulto. Entonces, claro, eso te lleva a error, porque te crees que el árbol cabe, pero te pasa lo que en Serrano, que realmente cuando llegas a la realidad, eso no funciona así. Después hay otro problema con la contaminación. Si nosotros diseñamos mal una calle o una avenida y hacemos un túnel, la contaminación se va a quedar dentro del túnel. Luego, tenemos que buscar especies, o sea, para eso está el trabajo de arbolista o de paisajista o de los arquitectos, para diseñar bien, escoger bien las especies y no crear más problemas de los que quieres quitar. Esto lo habréis visto porque se multiplica por toda España. Esto no solo no sirve para nada, sino que perjudica la salud del árbol y a largo plazo nos perjudica a nosotros. Si os habéis fijado aquí, en esta rama de aquí, todo lo que está oscuro está pudriéndose. Luego quiere decir que esta rama o ese árbol no va a sujetar lo mismo que sujetaría sano. Y eso es la poda. Cuando podamos o cortamos una rama, se inicia un proceso de pudrición. Y entonces ya no es capaz de sujetar lo que hay arriba. Por eso no se debe podar los árboles, sobre todo si se han plantado bien a una distancia adecuada, no necesitarán de la poda. Fijaros ahí, el señor está terciando el árbol, con lo cual en verano no va a haber sombra. Todos estos árboles están igualmente terciados y solo el de Viena, que nadie lo cuida, nadie le hace nada, es el que mejor está y el que más sombra nos va a dar y más frescor nos va a dar. Pues, reconocéis la calle, es una alineación de yingos en otoño de color amarillo, perfectamente diseñada, perfectamente ejecutada, y aquí hay una alineación de plátanos de paseo, que son los árboles que miden 30 metros, que ¿por qué los han podado? Es que quieren que, eso es la Complutense, es que quiero que los alumnos no tengan sombra en verano, es que quieren que la contaminación les llegue por las ventanas, porque es completamente irracional lo que han hecho, no tiene sentido. Han gastado un dinero en hacer algo que perjudica a todos los estudiantes que pasan por la Complutense. Para que os hagáis una idea, eso es Cibeles. Eso es Cibeles, cerca de Cibeles. Entre un árbol y otro, entre este y este, ya están juntadas las podas. Los árboles tienen 50 años, les quedan 100 años más de vida. Y fijaros que están separados un autobús y 5 metros más. Lo que quiere decir que no hace falta plantar un árbol cada 5 metros, sino que se tienen que plantar según el tamaño que tengan. Es como si a Pau Gasol lo metemos en una tienda de campaña. No, Pau Gasol es un señor alto que necesita mucho más espacio. Pues si plantamos árboles que necesitan mucho espacio, tendremos que respetarles la distancia entre plantar uno y otro. En rojo son si se hubiese hecho mal. Si cada 4 o 5 metros plantamos un árbol, todos molestándose, todos con la motosierra. Entonces todo eso es gasto de dinero nuestro, de todos vosotros, en invertir, en mandar un camión a podar, a romper la madera y después hacer mantillo. Volvemos a lo mismo. La sombra, pensar por ejemplo en verano. En verano con el sol se calientan las fachadas y le da el sol. Y hay que poner el aire acondicionado. Si tenemos la sombra de un árbol y la evaporación de las hojas de un árbol, eso no lo vamos a tener. Luego estamos ahorrando energía. Luego no dejemos que se poden los árboles porque nos están perjudicando. Volvemos a lo mismo, a Viena y cualquier plaza de Madrid. Esa plaza tiene 500 metros cuadrados. Seguramente con un árbol o con dos tendríamos lo mismo. Solo que aquí se ha gastado más dinero en hacer alcorques, se ha gastado más dinero en número de árboles y después, como no caben, pues hay que podarlos. Y lo malo de la poda es que en el momento que podas un árbol, empieza seguramente en otoño con los hongos. Si vais al campo a buscar hongos, son en otoño. Empieza la pudrición y a 20 años después puede ser que empiecen a caer ramas. Por eso es importante no hacer nada de eso.
Cuando se remodela una plaza, lo que estamos buscando es sombra. Estamos en España, un país cálido. En verano tenemos 2 meses y medio de sequía y 2 meses y medio de calor intenso. Las noches son cálidas, pero son cálidas en parte porque a la acera no le da nada del sol, nada, la sombra, perdón. Está dándole el sol, se recalienta y por la noche hasta es molesto pasear porque sale calor del suelo. Eso con árboles no pasaría. Tenemos que pensar que los árboles no se pueden escapar, porque si no, con todas las cosas que les hacemos, estas saldrían corriendo. Entonces, por eso os he puesto la bola del preso, porque está ahí preso en ese sitio y tenemos que respetar su suelo, pensar que todo lo que hay arriba es lo mismo que tiene que haber abajo. Y nada, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Los troncos de la leña son de los árboles también? Sí, todo lo que cortas, en algún momento, de hecho, aquí en el tronco se almacena el CO2, el carbono, se almacena aquí. Entonces, cuando lo troceas, puedes hacer mantillo, como hace el Ayuntamiento de Madrid, digamos, en un reciclaje de toda esa madera. Pues ya sabéis, plantad un árbol, escribir un libro y tener un hijo.